Buenos días. Vamos a hablarles sobre la exposición de los tesoros coloniales de Puebla. Somos del grupo 2M2 y nuestro equipo está integrado por Acosta Pedraza Jimena Daniela, Álvarez Hernández Valeria Yareni, Celestino Ramírez Luz Keren, Matías Gutiérrez Daniela Angelín, Ortega Gómez Melanie. Bienvenidos a Puebla de Zaragoza, una ciudad rica en historia, cultura y gastronomía, conocida como la ciudad de Los Ángeles. Puebla es la cuarta ciudad más grande de México y es un destino turístico popular, debido a su encantador centro histórico, que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Historia de Puebla. La historia de su fundación se remonta al siglo XVI, cuando se estableció por orden del rey Felipe II de España en 1531. La ciudad se ubicó estratégicamente en el cruce de las rutas comerciales entre la Ciudad de México y Veracruz, convirtiéndola en un importante centro comercial y cultural. Acontecimiento que estuvo marcado principalmente por la visión del obispo Julián Garcés, quien jugó un papel crucial en la creación de la ciudad. Se dice que tuvo una revelación en sueños en la que ángeles le indicaban el sitio concreto para el establecimiento de la ciudad. De ahí surge el nombre de Puebla de Los Ángeles. Época virreinal. Durante la colonia se implementó la esclavitud y la encomienda, la primera fundamentada en que el indígena era inferior y la encomienda para proteger y evangelizar a los indígenas. Surgieron las haciendas, donde se cultivaba la caña de azúcar para la elaboración del licor, el trigo, la cebada y el maíz. La posición geográfica estratégica de Puebla, que estaba ubicada entre el Valle de México y las costas del Golfo de México, hizo que Puebla se convirtiera en una importante ciudad tanto a nivel político como comercial. En 1532 fue expedida la cédula que elevaba a Puebla a la categoría de ciudad, aunque el documento llegó a la Angelópolis hasta 1533. Juan de Palafox y Mendoza, quien se propuso a consagrar la catedral, reinició los trabajos necesarios y la consagró el 18 de abril de 1649. Movimiento de Independencia. Puebla se mostró como una de las ciudades más leales al gobierno español, ya que el alto clero poblano también se mostraba favorable a la causa realista. En 1811, tras el fusilamiento de los primeros jefes insurgentes, se fortalecieron los incipientes brotes rebeldes, sobre todo en la Sierra Norte, Izúcar y Tehuacán. La ciudad de Puebla fue asolada por una epidemia, lo que hizo que se estableciera un hospital en el fuerte de Loreto. Para 1815, el ayuntamiento de la Angelópolis presionó para que se estableciera una diputación poblana y un consulado comercial en la ciudad, pero fue reprimido por el intendente del Llano. Puebla adoptó un gobierno autónomo como Estado libre el 23 de diciembre de 1823. En el siglo XIX transcurrió con diversos movimientos y guerras. Durante el mandato de Antonio López de Santana se dio la invasión norteamericana. En En 1862 se dio la invasión por los franceses y fue entonces cuando el 5 de mayo las fuerzas mexicanas, comandadas por el general Ignacio Zaragoza en los cerros de Loreto y Guadalupe, derrotaron a la Armada francesa, considerada el ejército más poderoso del mundo. Posteriormente, la ciudad fue sitiada por los franceses, cayendo en 1863. El 2 de abril de 1867, el general Porfirio Díaz derrota definitivamente a los franceses y con esto termina el imperio de Maximiliano de Habsburgo. El 16 de septiembre de 1869 se inaugura el ramal que une a la estación de Apizaco del ferrocarril mexicano con la ciudad de Puebla, durante el gobierno del presidente Benito Juárez. En 1907 se instala en Necaxa una planta hidroeléctrica. Revolución. Eh, Cuando comienza el movimiento de revolución, jefes antiporfiristas surgen en Puebla, destacándose los hermanos Aquiles, Carmen y Máximo Cerdán, que son los primeros partícipes de la conspiración en contra del gobierno porfirista. Son delatados y al llegar los soldados federales es que se da uno de los capítulos más tristes, convirtiéndose en los primeros mártires de la revolución el 18 de noviembre de 1910. Era moderna. Después de la revolución, Puebla se ha consolidado como una ciudad próspera y moderna. Además, como consecuencia de sus tantos monumentos coloniales, fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1987.
Época colonial. Durante la época colonial, Puebla se caracterizó por una sociedad estratificada donde los españoles peninsulares y criollos ocupaban los niveles más altos, seguidos por mestizos e indígenas. Culturalmente, la ciudad fue un importante centro de fusión entre tradiciones indígenas y españolas, reflejada en su arquitectura barroca y en la producción de Talavera. Económicamente se basaba en la agricultura, la ganadería y la producción artesanal, beneficiándose de su ubicación estratégica para el comercio. La religión católica desempeñó un papel central en la vida cotidiana con la construcción de numerosas iglesias y la evangelización de los indígenas, lo que contribuyó a una rica tradición religiosa. Ahora les hablaré de los aspectos arquitectónicos. La ciudad de Puebla se erige como un museo al aire libre, donde cada esquina, cada callejón y cada edificio narran historias a través de sus estilos arquitectónicos. Desde el barroco exuberante de la catedral hasta la elegancia de cada una de las edificaciones de su centro histórico, Puebla es un escenario perfecto para admirar la evolución de la arquitectura a través de los siglos. Puebla fue diseñada como una ciudad que sirviera tanto para el asentamiento de colonos españoles como para la evangelización de los pueblos indígenas en un intento de crear una sociedad que reflejara el ideal cristiano. Es por eso que la influencia de Los Ángeles es evidente en su arquitectura y arte sacro, como en iglesias y catedrales. Ahora vamos con los estilos arquitectónicos. Primero es el barroco poblano, que se distingue por el uso de azulejos de Talavera, una cerámica vidriada de colores vivos que se utiliza para decorar las fachadas de los edificios. El barroco poblano también combina elementos de las culturas indígenas, español y africana, creando un estilo único y mestizo. Seguimos con el neoclásico poblano. Se inspira en la antigüedad clásica y busca la sencillez, la simetría y la proporción de las formas. El neoclásico poblano se adopta al contexto local y utiliza materiales como la cantera, el ladrillo y el yeso. Seguimos con el moderno poblano, que se trata de una tendencia que surgió a mediados del siglo XX y que busca la funcionalidad, la innovación y la expresión de la modernidad. El moderno se basa en el uso de materiales como el concreto, el acero y el vidrio, y en la experimentación de formas geométricas y orgánicas. Seguimos con algunas de las edificaciones importantes. La primera es la Catedral Basílica de Puebla, que es dedicada a la Concepción de María. Fue construida para la sede episcopal de la Arquidiócesis de Puebla. Tiene un estilo barroco y detalles neoclásicos. Sus arquitectos fueron Juan de Sigorongo, Juan Gómez de Trasmonte, Francisco Becerra y Manuel Tolsa. Algunos de los tesoros coloniales que cuenta son el altar de los Reyes Magos y la capilla del ábside o cabecera principal del templo. Ahora seguimos con el antiguo Colegio de San Juan y San Pedro, Biblioteca Palafoxiana. Fue fundada en 1644 por el virrey Juan de Palafox y Mendoza. Cuenta con la primera biblioteca pública de América, con sillería de madera de ayacahuite, cedro y palucote. Tiene un estilo barroco novohispano, nombrada en 1981 como Monumento Histórico de México y en 2005 fue incluida por la UNESCO como parte del programa Memoria del Mundo por su acervo bibliográfico de fondo antiguo. Por último, tenemos la Capilla del Rosario. Se construyó de 1650 a 1690. Su fundador fue Fray Agustín Hernández. Tiene obras de José Rodríguez Carnero y tiene un estilo barroco exuberante con yercería cubierta de oro. Tiene una decoración que relata las virtudes de la gracia divina, la fe, caridad y esperanza, rodeada de ángeles, pájaros, flores, música y dos sirenas que simbolizan la fe de los marinos. Puebla es uno de los estados nucleares de México Central en muchos sentidos. Es el que cuenta con mayor riqueza gastronómica. Los elementos que han conformado la gastronomía poblana como la conocemos en la actualidad han sido producto fundamentalmente de la época virreinal. Puebla se ha desarrollado gracias a su ubicación geográfica, siendo punto crucial entre Veracruz y la Ciudad de México. Gracias a esto y a la nao de China, llegaron ingredientes y productos procedentes de Europa y Asia, que poco a poco se fusionaron con los nativos, dando como resultado un sinfín de creaciones culinarias inigualables. Las tradiciones culinarias poblanas han tenido en el maíz su eje central. Planta sagrada por excelencia, Puebla es conocida como la cuna del maíz, pues los restos más antiguos se hallaron en las tierras poblanas. A partir del virreinato, este se combinó con nuevos ingredientes de origen extranjero,
cuando una cantidad infinita de preparaciones culinarias, desde la tortilla hasta los tlacoyos, quesadillas, enchiladas, chalupas, entre otras. En las cocinas de las casas acomodadas y en los conventos se fusionaron dos mesas y dos culturas, preparaciones culinarias indígenas con españolas, surgiendo pronto el dicho todo lo que corre y vuela a la cazuela, y creando de este modo platillos tales como los moles, tlemoles, encacahuatados, caldos de olla, chilates, envueltos, pipianes, entre otros. La ciudad de Puebla fue cuna de dos de los más grandes y sofisticados representantes de la gastronomía mexicana, el tradicional mole y el chile en nogada. Otra de las delicias culinarias poblanas son las semitas, que según la tradición surgieron en las panaderías establecidas en el barrio de San Francisco, que era reconocido porque en él existían varios mesones para albergar a los viajeros que pasaban por Puebla en su camino de Veracruz a la Ciudad de México. Lo tradicional ha sido preparar la semita con milanesa de res, carne de pollo o de cerdo, chile relleno, jamón, carne enchilada, acompañado de queso de cabra, queso de vaca o quesillo deshebrado, aguacate, cebolla, papa loquelite, aceite de olivo y rajas o chipotles. La introducción del azúcar fascinó al pueblo mexicano, así como las frutas nativas americanas enamoraron a los europeos. Es imposible hablar de la gastronomía virreinal de Puebla sin mencionar a los camotes que han dado fama mundial a la dulcería poblana. Puebla recibió a la herencia gastronómica árabe que han recibido los peninsulares ibéricos. Esta dulcería tendría como ingredientes base azúcar, miel de abeja, huevos, leche, nuez, almendra, canela, vainilla, cacao, pepitas de calabaza, cacahuate y diversas frutas nativas y extranjeras. La cocina poblana es un mosaico de sabores y colores, con un fuerte simbolismo cultural, resultado de una serie de mezclas y fusiones ancestrales de cocinas prehispánicas con lo mejor de las cocinas europeas y asiáticas. Tuvo un proceso de aculturación riquísimo en el que resultaron beneficiados tanto unos como otros, ya que las influencias fueron recíprocas. Eh, a continuación, a continuación les voy a hablar de los aspectos culturales. En el siglo XVI, los conquistadores españoles, liderados por Hernán Cortés, llegaron a la región y establecieron la ciudad de Puebla de Los Ángeles. La fundación de Puebla marcó el inicio de un proceso de mestizaje cultural que ha caracterizado la región hasta el día de hoy. La talavera, una cerámica tradicional de Puebla, se convirtió en un símbolo de la identidad poblana. La técnica de la talavera fue introducida a Puebla por los artesanos españoles, quienes aprendieron de los indígenas la técnica de trabajar con la arcilla. La talavera se caracteriza por su decoración por motivos vegetales, animales y figuras geométricas en colores brillantes como el azul, el blanco, el amarillo y el verde. La talavera se utiliza para la elaboración de diferentes objetos como vajillas, azulejos, jarrones y figuras decorativas. La producción de talavera se ha mantenido vigente hasta nuestros días y es una importante fuente de ingresos para los artesanos poblanos. La danza. Los españoles introdujeron danzas que los criollos adoptaron para sus festejos sociales. Los misioneros utilizaron las prácticas culturales ya existentes en América para introducir la religión católica. En este espectáculo, el ballet folclórico muestra una propuesta escénica denominada Fiesta en la Huasteca Poblana. Religión. La evangelización impulsó la construcción de iglesias, conventos y capillas en toda la ciudad y el estado. Semana Santa y Día de la Virgen de Guadalupe son celebraciones religiosas de gran importancia en Puebla. Es un periodo sagrado y lleno de significado para los poblanos, marcado por sus tradiciones, arraigos, procesiones solemnes y visitas a las iglesias, al igual que la procesión de Viernes Santo, que es una tradición religiosa que data de la época colonial. La lengua y la literatura también formaron parte importante de los aspectos culturales, pues el español se consideró como la lengua principal. Sin embargo, hasta hoy en día se sigue utilizando en algunas regiones el náhuatl. Debido al lenguaje, se empezó a desarrollar la literatura, dando inicio a la Biblioteca Palafoxiana, que se fundó en 1646 y reflejó el legado educativo colonial.
Para finalizar, daremos a conocer 6 datos curiosos de Puebla. 1. Es la primera ciudad construida por colonizadores españoles. Se fundó para alojar solo españoles, pero las recomendaciones reales de la metrópoli era delinear el territorio para darle exclusividad a los colonos. Aunque su construcción fue sencilla, en la actualidad la plaza principal sigue siendo el centro para separar la ciudad en norte, sur, este y oeste. 2. Ciudad de Cantona. En el estado de Puebla se encuentra la impresionante ciudad de Cantona, que data del año 50 después de Cristo, con una extensión de 12 kilómetros cuadrados. Esta ciudad fue habitada por el pueblo olmeca y solo se ha excavado alrededor del 1%. En ella se puede apreciar pequeñas pirámides, más de 20 juegos de pelota, santuarios de fertilidad y 500 calles conectadas a la Acrópolis. 3. El volcán más pequeño del mundo. En el corazón de la ciudad de Puebla se encuentra el diminuto pero fascinante Cuexcomate, considerado el volcán más pequeño del mundo, aunque en realidad no es un volcán, sino un geyser inactivo formado por la erupción del Popocatépetl en 1064. Origen del acento poblano. El acento poblano es realmente peculiar, ya que al final de cada frase suena como parte de una canción. Pero ¿cuál es su origen? Resulta que los habitantes de Puebla se burlaban del acento francés, imitándolo de forma exagerada. Con el tiempo, esta broma se convirtió en parte de su forma de hablar, creando así el acento tan característico de la región. 5. Puebla es la madre del primer aguacate. La evidencia más antigua de la existencia del delicioso y preciado aguacate en Mesoamérica es de hace unos 10.000 años en Coaxcatlán, Puebla. 6. Su Catedral de Puebla es considerada una de las catedrales más bellas del mundo por su arquitectura y por el acervo pictórico, escultórico, musical y documental que resguarda, además de tener las torres más altas de las catedrales del continente. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención y esperemos que les haya gustado.